días a todas, Javiera, Esperanza, Naomi, Lina, me encanta verlas, poder reunirnos hoy para compartir de lo hermoso que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Estoy leyendo aquí un mensaje de esperanza que hoy estarás de oyente. Gracias por informarnos, hermosa. Bueno, quiero comenzar compartiendo alabanzas de mi esposo celestial. De pronto esta semana notaron que estuve un poquito ausente en el blog y era que estaba en Colombia, estaba visitando a mi familia porque teníamos algunos eventos familiares y el más especial para mí, que mi hermana, como ustedes saben, mía, está embarazada y estábamos en la revelación del sexo del bebé y ya sabemos que es un niño, entonces disfrutamos muchísimo la reunión, compartimos muchísimo con mi hermana, con mi familia, con nuestro nuevo integrante y por eso estuve un poco ausente, realmente fueron poquitos días, pero bueno, como que lo recarga uno también de una energía nueva. Entonces estoy muy contenta, muy agradecida con mi esposo celestial por todo lo que hizo en este viaje, y pues por las bendiciones que me ha dado también. He pasado unos días en los que el Señor me ha bendecido. Creo que ya les había comentado que tenía problemas con mi colchón, que estaba teniendo problemas de la espalda porque estaba durmiendo súper mal. Y el Señor respondió a mis oraciones y ya me bendigo con un colchón nuevo. Y no solamente el colchón, me regaló cama, me regaló almohadas nuevas, toda la ropa de cama nueva. Entonces estoy muy agradecida con mi amado porque él se ocupa de cada detalle de nuestra vida. Y bueno, ya comentando un poquito más de la lección que hoy nos dio para leer, que es como un pequeño resumen de la primera parte del libro de Mujer Sabia, del capítulo Casta y Respetuosa. Cuando volví a leer esta parte y ahora que está dirigida a las mujeres jóvenes, eh, me di cuenta de tanta sabiduría que hay ahí que todavía necesito. Yo creo que todas aquí hemos notado que todas queremos cambiar inmediatamente, todas esperamos que el Señor nos haga nuevas y nunca más volver a caer, pero la verdad es que estamos en un proceso, y solo vamos a ser perfeccionadas hasta que el Señor venga por nosotras, hasta que Él venga por su iglesia. Entonces, mientras tanto, estamos en ese proceso y yo le doy gracias al Señor porque cada vez que Él me repite una lección, cada vez que yo vuelvo a pasar por estos capítulos, por estos libros, y cuando leo los testimonios de alabanza, como que toda esa sabiduría sigue llenando mi corazón, llenándome, impregnándome. Y, y esa es mi alegría, que, que cuando yo leí esta lección pude ver cosas en las que el Señor todavía me está moldeando también y también esa alerta, ¿no? De que ese comportamiento nos destruye a nosotras, destruye los hogares y que no es lo que queremos sembrar para la próxima generación, sino que las niñas que nos ven, las mujeres que nos ven, las mujeres que están a nuestro alrededor puedan tener ese ejemplo de una mujer sabia y que aunque cometan errores en su vida, puedan tener un referente y volver a a esa sabiduría, ¿no? Como nosotras lo tuvimos. O sea, gracias a Dios por presentarnos el testimonio de Eren, por guiarnos y mostrarnos la verdad y mostrarnos como esa esperanza que había para nosotras, ¿no? Entonces, me gustó mucho esa parte en la que dice, en la que Erin anima a no posponer ese cambio de comportamiento hasta que las mujeres estén interesadas en casarse, porque la verdad, como ella dice, cada vez más matrimonios terminan en el primer año. Y de hecho mi matrimonio es un ejemplo de ello, que en apenas 2 meses se derrumbó porque parece que las bases ahora en cada uno de nosotros son, bueno, eran muy endebles, ¿no? En ese entonces para mí eran muy endebles porque construimos sobre la arena y,
y ciertamente necesitamos construir y fundar nuestras vidas sobre la roca. Y esto no solamente aplica para mujeres casadas, sino claramente para cuando estamos solteras, porque sin duda creo que todas coincidimos en que si nuestras vidas hubiesen estado bien fundadas en la roca desde nuestra juventud, nos hubiéramos evitado tantos dolores de cabeza, tantas tristezas, pero que aunque las pasamos, o sea, es a veces como un poco un pensamiento como un poco contradictorio para mí, porque en medio de todo, siempre he pensado que si no hubiese sido esa forma, si no hubiese sido por mis errores, tal vez me hubiera llenado de orgullo y nunca hubiera conocido a Dios, no lo sé. De todos modos, todas esas cosas nos llevaron a conocerlo a Él como es Él. Entonces, bueno, solo nos queda dar las gracias, alegrarnos por las cosas que el Señor está haciendo, cómo Él está orando, cómo Él se está revelando a nosotras en este camino. Y entonces animar a las mujeres que vienen detrás de nosotras, a la próxima generación, a que tengan esa sabiduría de empezar a cultivar ese espíritu casto y respetuoso. Digamos que esta primera parte fue como una introducción, pero en los siguientes capítulos, en las siguientes partecitas vamos a profundizar más a qué se refiere esa palabra casta, a qué se refiere realmente el respeto, que son cosas que sí estaban distorsionadas en nuestro entendimiento por mucho tiempo, ¿no? Y que cuando llegamos y vimos la realidad del libro de Mujer, dijimos, wow, me he equivocado en tanto, hice todo mal. Yo creo que muy poquitas, muy contadas cosas, yo pude decir, uy, en esto no caí, esto no lo hice de esta manera. Pero en casi todo dije, no, aquí me equivoqué, esto lo hizo bien, esto también, esto también, esto también. Así que qué bonito es que podamos pasarle a la próxima generación nuestro testimonio, que puedan ver no solo lo bueno, sino lo malo, lo malo. Y de los errores siento que aprendemos más. Yo creo que cuando nos caemos y nos duele en el corazón es cuando más aprendemos la lección y evitamos volver a caer en eso. Entonces, bueno, eso es lo que les quería compartir. Viera, hermosa, te escuchamos. Hola, buenas. Leyendo este pedacito. Bueno, concuerdo contigo, Anastasia, que uno falla muchísimo. Dios mío, yo creo que yo fallé en todas. Entonces, bueno, lo importante o lo que pues Dios me ha enseñado a través de todo mi proceso es que por algo Dios lo permitió que fuera en este tiempo y no fuera antes, fuera en este tiempo, porque de pronto de mi experiencia puedo ayudar a las mujeres que pues pueden que estén pasando algo parecido a mi situación y también tengo la oportunidad de poder pues guiar a las que vienen más pequeñitas o a las que están solteras, por así decirlo. Una de las cosas de que me llama mucho la atención de esta primera parte, y si bien es cierto, es que uno quiere cambiar rápidamente. Yo, por ejemplo, soy una de las que, ay, Dios mío, cuando a veces uno falla, uno dice, ay, no. O sea, se supone que ya he leído las lecciones, ya debí de cambiar, ¿por qué no he cambiado? No sé si a ustedes les ha pasado, pero esta parte como que me alienta, esta parte en la que decía Erin, que es básicamente un proceso. eh, Me alenta como a continuar a pesar de mí, o sea, de no soltarme. Y creo que era algo que también aprendo y veo en los salmos. Por ejemplo, cuando David fallaba, David no se alejó, o sea, en todas las oraciones él se podía sentir como un gusano, se podía sentir mal, se podía sentir de que Dios estaba alejado de él, pero él nunca, o sea, a pesar de todo, él podía decir, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? O sea, podía tener miles de preguntas, pero siempre llegaba a su fuente, o sea, él tenía su confianza de que en algún momento Dios iba a estar con él o que Dios estaba con él, a pesar de que él no lo sintiera, pero en el fondo de su corazón él lo sentía y pienso que es así que Dios nos va transformando poco a poco y más, por ejemplo, en el caso de nosotras que digamos que nos toca aprender de forma express porque o estamos en camino de restauración o ya se está restaurado. Entonces es como
un intensivo, o sea, Dios nos está dando en nos dio un intensivo con Mujer Sabia, con Restaure. De pronto las que vienen después de nosotros tienen un poco más de tiempo para aprender los principios, para creer en Dios, creer en todas las palabras de Dios, para que Dios traiga convencimiento. Para nosotras Dios sí nos tuvo que de golpe darnos esa humildad o colocar en nuestros corazones esa humildad que de pronto los hacía, que creo yo que es el común denominador de todas las que estamos aquí, que la mayoría venimos contenciosas o venimos con orgullo. Creo que Dios nos tenía que de golpe humillar para que nosotros podamos absorber todos los principios que pues trae todas las lecciones, no solamente Mujer Sabia en Espera, sino todas las lecciones. Bueno, ese era mi aporte. Después me extiendo. Gracias, Viera, a todas nos pasa. Somos latinas, habladoresitas un poquito. Bueno, sabes que sí, coincido, sí nos pasa, era lo que más o menos comentaba al principio, nos pasa a todas, que pensamos ya debería haber cambiado esto, yo ya no debería responder de esta manera, debería ser completamente diferente, pero la verdad es que aún nuestra carne a veces nos juega mal y volvemos a caer. Y sabes que siento que es justamente cuando pasamos pruebas del día a día que somos entrenadas. Hay un versículo que dice que estamos como en una carrera, ¿no? Y lo compara con el deportista, nos hace con esa comparación con los deportistas que se entrenan. Y cuando uno se está entrenando, uno está formando un músculo y uno tiene que repetir el ejercicio varias veces hasta que el músculo se forme. Y creo que eso es lo mismo que pasa con el espíritu, con las cosas espirituales. Tenemos que pasar muchas veces por la misma situación para que por fin nosotras formemos ese músculo espiritual y seamos transformadas de la manera en que el Señor quiere. Entonces, como coincido con lo que dices, estamos en un entrenamiento intensivo, sin duda, y por eso muchas veces Él incluso nos separa, nos deja aparte de todo el mundo para que podamos absorber todo lo que Él nos quiere decir. Y creo que es hasta después que ya estamos restauradas y lo que sea, que decimos, Señor, estaba mejor separada, me encantaba este tiempo contigo, me encantaba disfrutar esta soledad, disfrutar. Y cuando estamos restaurados, es como que vienen otra vez todas las cosas encima, como todas las personas, y son pruebas. Y termina uno sintiéndose incluso más agotado, porque se ejercita más el músculo espiritual, y terminamos como agotadas de tantas cosas, y sin embargo el Señor ahí también nos sostiene, y ahí también nos dice, aquí estoy, todavía vamos a avanzar y todavía puedo. Entonces, gracias por lo que nos compartes, hermosa. Naomi, preciosa, te escuchamos. Sí, buenos días. Sí, pues qué razón tienes, Anastasia, porque es verdad que cuando, este, como me pasó, ¿no? Que el Señor me tuvo que apartar de completamente todo mundo y que fue, aunque fue pues duro, pero también fue tan hermoso, o sea, la verdad, tan hermoso. El Señor me enseñó tantas cosas en el tiempo que estuve, pues porque podía yo estar meditando día y noche, o sea, todo el tiempo, sin ninguna distracción de nada ni de nadie. Y entonces, pues bien dices, ¿no? O sea, era parte de poder arraigar más el fundamento, ¿no? De su palabra, ¿no? Y cuando, pues, el Señor trae, en este caso a mí, ahora a mi esposo terrenal, híjole, yo digo, ay, espérate. Y, ay, Señor, no tengo que buscar mis tiempos con Él así de una manera muchísimo más, porque sí, vienen cosas que aún antes yo no había pasado y ahora el Señor pues sigue probando mi corazón, ¿no? Y pues sí, bien dices, yo me venía un versículo el otro día, decía decía, no sé si Pablo decía, Tengo que volverles a enseñar los rudimentos", y yo decía, ay, no, Señor, no quiero, ya lo sé, pero ayúdame, ¿no? Entonces, sí, es verdad, lo que comentas tú y las otras novias,
pues sí hay que ejercitar el músculo, ¿no? De todo, del amor, de entender quién, en qué lugar estamos posicionadas, ¿verdad? Pues ir al Señor en todo tiempo que podamos hacerlo, ¿no? Y yo no leí el capítulo, pero de hecho, como lo he estado compartiendo con una sobrina mía, he leído no el de Mujer en Espera, sino el otro. Y ya lo volvimos a repasar, ¿no? Y lo justo cuando lo repasé con mi sobrina, justo estaba yo otra vez en ese tiempo y yo decía, ay, sí, es que sí lo necesito. Otra vez necesito repasar eso, ¿no? Y pues Dios sabe, ¿no? Dios sabe que lo que necesitamos y nos lo va poniendo. Y otra vez, ok, sí, Señor, en esto estaba yo a punto de, así como en la puntita de a punto de caerme, pero tú me estás agarrando para no caerme. Y pues es buscar al Señor en humildad y decirle, Señor, pues ayúdanos tú. Y pues como dices, qué hermoso que el Señor nos permita tener o sea, haya abierto nuestros ojos a mirar esto, porque no todas las personas tienen este privilegio que nosotros, Él mismo nos llevó, nos trajo y nos está abriendo los ojos, ¿no? Cada vez más y más y porque a veces a mí me da pues un poco de tristeza o mucha tristeza mirar otras personas que no, híjole, que lo van haciendo mal, pero y que no tienen esa revelación o que no, todavía el Señor no les ha mostrado que tal vez lo hará, ¿verdad? Pero pero sí, yo me siento muy afortunada de poder estar en este viaje y de seguir en el viaje con el Señor y que el Señor haya tenido misericordia de mí, porque pues ni soy nada, ¿no? Entonces, agradezco mucho al Señor pues por este viaje y por todas estas enseñanzas. Eso es lo que quería decir. Gracias, Naomi, gracias por compartir. Y me imagino las, las cosas que nos compartes también porque estás en diversas pruebas. Y justamente es como que ese tiempo en el que estamos en este viaje de restauración al comienzo es para prepararnos para lo que viene, para prepararnos, digamos que en nuestro corazón, en lo que va a quedar guardado ahí para y que vamos a necesitar cuando lleguen los momentos de las diversas pruebas más intensamente, que vamos a tener que estar fuertes. Y mira, como les digo, yo cada año me doy cuenta de que sigo necesitando cada vez más de Dios, de que sigo necesitando cada vez más de las lecciones, más de todo lo que él me ha enseñado. No basta con una vez, necesito estar ahí todo el tiempo, volviendo a alimentar mi corazón y mi alma de lo que el Señor me ha enseñado. Entonces, las animo a que también lo hagamos. Lina, preciosa, te escuchamos. Bendiciones, soy Lina en México. Sí, yo leyendo la lección y ahorita escuchándolas a todas, me acuerdo cuando yo hace tiempo empecé todas las situaciones que empecé con mi esposo terrenal y me acuerdo que en aquella ocasión yo le decía a mi amado celestial que me ayudara y que me quitara todo, ¿no? Que él lo podía hacer con solo decir una sola palabra, ¿no? Yo se lo oraba y se lo decía porque estaba la crisis fuerte en ese entonces. Pero yo creo que mi amado necesitaba, bueno, sabía que yo necesitaba lo que estoy pasando porque él me había dado muchas oportunidades, ¿no? De entenderlo como luego le dice uno a los hijos, ¿no? De buena manera, porque a veces su palabra está, sus principios están, y yo lo sabía, ¿no? Pero quizá no sabía cómo aplicarlos o la experiencia no estaba, ¿no? Y era lo que yo me acuerdo ahorita, que yo quería, me esforzaba, pero fracasaba, ¿no? No podía. Y ahora puedo ver que me es más fácil, ahora que he pasado tanto dolor, como decimos todas, ¿no? Nos es más fácil, no sé por qué,
pero nuestro amado es el que nos enseña a través del dolor. Y yo creo que es porque me acordaba de su palabra que dice que nosotros somos ese barro en manos del alfarero. Y si nosotros vemos cómo un alfarero agarra ese barro y cómo lo moldea y cómo lo amasa y cómo lo trata, es porque a base de todas esas cosas que tenemos, ese es el dolor que nosotros sentimos. Y eso es lo que yo me acordaba de mí. Y puedo decir que sí hay un resultado, porque yo, no quiere decir que antes yo, mi amado no me bendijo con un matrimonio bueno, pero poco a poco todas esas cosas que nosotros vamos llevando son las que van lastimando, ¿no? Y van hiriendo. Y ahora al aplicar los principios me doy cuenta de que no es necesario nosotros hacer nada o decir nada, ¿no? Sino más bien dejar que el Espíritu Santo sea quien nos moldee también a nuestros esposos, porque también ellos tienen un proceso, porque también para ellos es este tiempo, no se trata nada más de nuestra alma, sino la de ellos también. Es lo que mi amado siento que también me ha hablado mucho, porque luego le digo yo, ¿por qué tanto en la espera, no? ¿Por qué tanta la espera? Y siento que mi amado me ha venido recordando eso de, no se trata nada más de ti, se trata de él y se trata del alma de ellos, porque yo estoy enseñando algo en su corazón también. Así que me alegra tanto saber que la palabra casta y respetuosa es hacerlo conforme a la voluntad de Dios. Y de hecho ayer pensaba en que no lo hago para mi esposo terrenal, ¿no? Sino para mi esposo celestial, porque Él es digno de que nosotros nos guardemos, físicamente y espiritualmente, ¿no? Porque al final y al cabo es a Él a quien queremos agradar. Así que es bueno conocer los principios. También me acordaba de la palabra de mi amado que dice que su pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora que nosotros tenemos ese conocimiento, como decía Naomi, somos muy afortunadas, muy, muy afortunadas, porque es triste ver cómo el mundo se derrumba y muchas de las veces ni siquiera quieren, ¿no? Pero nos resta nada más seguir adelante y llevarlos en nuestras oraciones y creer que nuestro amado va a hablar a su corazón también. Bendiciones. Gracias, Lina, por compartir. Coincido contigo que a veces aprendemos a través del dolor y de hecho hay un versículo que dice que incluso el Señor aprendió a través del dolor a obedecer y así es que aprendemos. O sea, cuando nos duele, cuando eh, sentimos ese dolor desgarrador, es que aprendemos. Y de hecho, todas estamos aquí gracias a ese dolor desgarrador, el que sentimos que nos íbamos, que se nos iba la vida, que nos iba el alma. Y fue en ese momento en que estábamos ya tan quebrantadas que pudimos aferrarnos a la única esperanza que vimos, que fue cuando el Señor nos extendió la mano y nos mostró que había esperanza para nosotras. Y creo que es justamente gracias a ese dolor que nos condujo al arrepentimiento que también aprendimos. Entonces, todo tiene un propósito. Creo que ahí podemos ver que incluso en los momentos dolorosos, Dios tiene un buen propósito y por eso podemos confiar en Él, en que aunque atravesemos pruebas difíciles, Él sigue ahí y Él quiere bendecirnos. Cuando tú hablaste del alfarero, me hiciste recordar que hace poco había visto cómo hacen esas losas de barro. Y una vez que la tiene lista, hecha el alfarero en barro, él la tiene que enviar al horno. Y en ese horno se cocina a temperaturas altísimas. Y si la vasija sale del horno después de ese proceso y todavía no está bien, tiene grietas, no sirve. Tienen que volverla a hacer, o sea, tienen que quebrarla nuevamente y volver a hacer el proceso, ablandarla y volver a formarla y volver al horno. Y entonces, cuando yo vi ese proceso, yo dije, claro, si no estoy lista, si no paso una prueba, es porque no estoy lista, porque tengo que volver al proceso, tengo que volver, y el alfarero es el único que sabe. Él es el que sabe cuando nuestro corazón tiene esa grieta, cuando nuestro corazón no quedó bien después de ciertas pruebas. Y creo que muy en el fondo nosotras también sabemos
cuando atravesamos bien una prueba y cuando no la pasamos, cuando decimos, no, esta prueba no la pasé, porque lo sentimos en el espíritu. Entonces, claramente sí, nosotros tenemos nuestro proceso, ellos también tienen su proceso con el Señor y por eso también el Señor nos anima a ser pacientes, porque así como tomó años que nosotras finalmente entendiéramos, tal vez puede tomar años para que ellos también comprendan finalmente cuál es su propósito y cuál es el propósito de todos en esta vida, que es simplemente conocer al Señor, que es lo importante y lo urgente. Entonces, gracias por lo que nos compartes, Lina. Alesia, hermosa, te escuchamos. Hola. Pues esta lección ya la había escuchado antes, la había leído antes, pero esta vez que va dirigido a las jóvenes que se preparan para un futuro casarse, me llama mucho la atención porque hoy las jovencitas tienen la mentalidad que ha alcanzado a muchas mujeres, como es el feminismo, y hacerles ver lo que Dios dice en su palabra es un reto para que ellas entiendan lo que Dios quiere que vivamos como mujeres sabias, pacíficas y auténticas cristianas para que pues construyamos en la roca, ¿no? Entonces, es un llamado que tenemos, ¿verdad? Nosotras las mujeres mayores para ayudar a las jovencitas de hoy, para que ellas sepan antes de entrar a esa experiencia del matrimonio donde nosotras ya pasamos y algunas con algunos tropiezos y algunos fracasos y dolor. Es como advertirles, entra para allá, pero no entres sola, ve con el Señor construyendo tu vida primero en la roca para que te vaya bien. Entonces, y para nosotras sigue aplicando porque seguimos aprendiendo esa parte, ¿no? De que si estoy siendo realmente una mujer casta y respetuosa como Él manda. Y sí, muchas veces nos toca repetir las lecciones cuando nosotras no aprendemos, a veces nos confiamos de que ya lo sabemos todo y resulta que volvemos a errar. Y siempre debemos aprender a depender de Él y otra vez pasar una vez más por todas las lecciones para que sigamos aprendiendo y con la ayuda de él cambiando, ¿no? Cambiando nuestra manera de actuar, de pensar. Siempre vamos a necesitar su ayuda en todo momento. Así que eso es lo que he aprendido en esta lección. Gracias, Alesia, por compartir. Es cierto que esta generación está un poquito más infectada del pensamiento feminista. Nosotras también alcanzamos o al menos yo estuve también contaminada con ese tipo de pensamiento. Y bueno, la misericordia de Dios que nos rescató de todo esto. Y me he dado cuenta en mi proceso que no hay mejor forma de compartir con otras personas que a través de nuestro testimonio, de nuestro ejemplo, de lo que ellos pueden ver en nuestra vida, de lo que ellos pueden ver en nuestra manera de vivir. Creo que es la mejor manera en que podemos compartirles a las jóvenes lo que, lo que el Señor es capaz de hacer cuando nosotras nos entregamos completamente a Él. Y más que todo cuando uno en la juventud siente que tiene toda la vida por delante, uno siente que tiene toda la razón, uno siente que los papás ni siquiera saben correctamente y uno siempre piensa que otro sabe mejor o que yo sé mejor que mis papás lo que se debe hacer. Y simplemente
los frutos son los que hablan con más fuerza. Creo yo, ¿no? En mi propia experiencia, en lo que yo viví en mi juventud, y creo que muchos jóvenes nos pasaba, más que las palabras, queríamos ver hechos, ¿no? Queríamos ver ejemplos y creo que de hecho cuando jóvenes éramos demasiado críticos también con nuestros papás y si ellos decían una cosa pero hacían otra, para uno era como, no, o sea, me están mintiendo, no, esto no es así. Entonces, sí, creo que tenemos que animarnos a compartir, como tú dices, Alesia, tenemos que compartir la verdad siempre que el Señor nos abra la puerta, siempre que estas jóvenes nos hagan preguntas, pero principalmente a través de nuestro testimonio y a través de compartir nuestros errores. Y aquí todas son las expertas en compartir también sobre cuántos errores que hemos cometido y cómo el Señor nos ha guiado a la verdad y los frutos que hemos tenido, porque eso es lo hermoso, cuando empezamos a ver frutos, cuando empezamos a ver que en efecto cuando aplicamos los principios del Señor, las cosas toman un color diferente. Entonces, gracias por lo que nos compartes, Alesia. Silvana hermosa, ¿quieres compartir? Hola, buenos días a todas. Un gusto estar en este espacio, un espacio de mucho provecho, de calma, de pausa que vivimos. Gracias por el... Ah, parece que se desconectó. Ah, ya, estás de vuelta. Excúsenme que de pronto se cae un poquito la señal. Ok, Pero de todas, obviamente me llevo un pedacito, me llevo algo, un aporte bien significativo, bien grande, y es nuestros aprendizajes, finalmente nuestras expectativas cuando se cambian y cuando las tenemos realmente en nuestros procesos y en los procesos que Dios lleva con nosotras. Sí, claro, a partir del dolor y del sufrimiento. ¿Por qué? Por lo mismo que tú mencionabas acerca de la vasija. Si la vasija se rompe, pues va a traer dolor. Y en medio del dolor es cuando nuestro orgullo va a mermar y podemos estar aceptando muchas cosas que pasan con nosotras. Y las expectativas estando sobre nosotras, pues obviamente necesitamos mayor trabajo personal, pero no solitas, sino con Dios mismo moldeándonos. Y lo mismo pasa con las niñas, aprenden a partir de nuestro modelo, de los modelos que ven, pero si podemos estar inspirando vidas a través de nuestro caminar con el Señor, yo creo que esa es la mejor herencia. Ese es como el aporte que tengo para hoy. Y gracias por este espacio de nuevo. gracias Silvana, bienvenida. No había escuchado tu voz en nuestras reuniones, así que te doy la bienvenida. Y qué bonito lo que Bella, nos gracias. compartes. Gracias. Qué lindo lo que nos compartes. Sí, en efecto, eh, nada habla más alto que la forma de vivir. Creo que todas lo hemos visto. O sea, no hay palabras, necesitamos hechos, queremos hechos. Y eso habla más alto y fuerte. Y es justamente la forma de ganar sin palabras, como nos enseña el Señor a ganar. Esperanza nos comparte en el chat, 2 Corintios 11:2, que dice, siento celo por ustedes, celo que Dios ha puesto en mí, anhelo que amen solo a Cristo como doncella pura que reserva su cariño para Él, para el hombre que la tomará por esposa. Quiero compartir este versículo que mi amado me dio, me hizo preguntarle después de tanta maldad que habitó en mi corazón y después de tanta dureza, cómo vuelvo a recuperar esa pureza, esa inocencia. Y por otro lado, qué lindo hubiese sido guardarme mi corazón puro para él o dado el caso para mi esposo desde joven. Alesia nos contesta, Dios es un Dios de oportunidades, cuantas veces sea necesario, Él nos va a redimir siempre que vayamos rendidas a sus pies. Gracias Esperanza, gracias Alesia. Wow, es un versículo que nos deja pensando muchas cosas para meditar. em, y más en este proceso que muchas hemos puesto a nuestros esposos o pusimos a nuestros esposos en el trono. Y a veces hay un poco también de confusión, ¿no?
en cómo amo a mi esposo sin ser infiel a mi esposo celestial. Y necesitamos recordarnos que ese amor es para el Señor, que nosotras amamos al Señor y amamos a nuestro esposo terrenal porque amamos al Señor. El amor siempre es la respuesta a cualquier problema que tengamos, a cualquier dificultad en relaciones. El amor es la respuesta y solamente el Señor nos puede enseñar cómo amar porque Él es el amor. Solamente Él sabe exactamente lo que es el amor. Entonces, gracias por compartirnos ese versículo, Esperanza. Qué lindo que nos da respuesta, ¿no? Cuando tenemos ese tipo de preguntas, cuando decimos, Señor, ¿ahora qué hago? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo? Y, y lo que a mí me habla ese versículo cuando lo leo es completamente distinto a lo que te dice a tu corazón. Y eso es lo lindo de esa relación que tenemos con Él, ¿no? Que Él nos habla personalmente y que lo que Él nos guía a hacer a cada una funciona para nosotras. No tiene que funcionar a todos de la misma manera porque tenemos un proceso y una relación diferente, no solamente con el Señor, sino con los que nos rodean. Entonces, Él sabe cuál es la forma perfecta de tratar cada relación. Entonces, gracias por lo que nos compartes, Esperanza. Gracias, hermosas, por compartir hoy con nosotras. Nos vemos el próximo miércoles en Compañerismo de Restauración de miércoles. Y si alguna quiere asistir nuevamente este domingo, también estudiaremos la misma lección. Recuerden que también tenemos nuestros clubs de lectura, día martes y jueves. Tenemos dos horarios, uno en la mañana y uno en la tarde. Estamos leyendo en el club de la tarde 10 de siervas en los lugares altos y en el club de la mañana vamos a comenzar a leer de la prisión a la alabanza, que es otra de las lecturas recomendadas. Entonces, si ustedes quieren unirse, pueden unirse a través de la página web o comentarnos en el grupo si quieren, para que puedan también continuar alimentando su alma escuchando mientras todas leemos. También en la mañana estamos leyendo la Biblia. Entonces, cuando ustedes quieran compartir, podemos reunirnos a escuchar lo que el Señor nos va a hablar. Un abrazo a todos, bendiciones de Dios y nos vemos en la próxima reunión. Bye. Bendiciones. Bellas, bienvenidas a nuestro compañerismo de restauración dominical. Soy Jewel en Nicaragua y hoy continuamos con el recurso de Mujer Sabia en Espera con el capítulo 7, casta y respetuosa. Y vamos a estar abarcando la parte titulada pesando, los pros y los contras. Vamos a compartir lo que el Señor nos ha enseñado a partir de la lectura de esta parte de la lección. Recordemos, por favor, mencionar nuestro nuevo nombre y nuestro país de donde somos. Bueno, voy a comenzar compartiendo. A leer esto, el Señor me recordó cómo pensaba antes, que era de casarme. Cuando yo era más joven, más niña, siempre miraba muchas películas de fantasía, de todas las princesas que creo que conocemos la mayoría, y todavía lo hago. Pero aunque yo sabía que eran actuadas, yo imaginaba que algún día yo me casaría y seguiría siendo virgen o casta. Lamentablemente, bueno, eso no pasó así. Tuve un novio un poco mayor que yo y aunque mi madre nunca estuvo de acuerdo, siempre me acuerdo que ella nos decía a mí y a mi hermana que nunca estuviéramos en un lugar a solas con un muchacho. No nos decía por qué. Donde yo crecí, en mi pueblo, no teníamos acceso a internet. Esto fue hace pocos días que pudimos acceder a internet, a teléfono, incluso en la tele. Bueno, en mi casa o en la casa de mi mamá, lo que se permitía ver eran muñecos
Y si había una película, iba a ocurrir alguna escena que demostraba intimidad, se cambiaba ese canal. Entonces, estábamos o éramos muy inocentes a lo que podría pasar si en realidad uno llegara a estar solo con otra persona. Incluso hasta pena nos daba y todavía le da a mis sobrinas porque fueron criadas similarmente, a preguntar cosas para uno saber por qué nos dicen no hacer tal cosa, cuál sería la consecuencia, pero no se preguntaba. Eh, bueno, la cosa es que pasó lo que creo que pasa en la mayoría de las relaciones cuando nos juntamos con alguien que ya tiene experiencia, no buscan lo que nosotras buscamos. Y pasó, bueno, lo que decía mi mamá, lo que no tenía que pasar. Y pasó en un día que estábamos solos en la casa de él, de sus padres, pues. Nunca estuve de acuerdo mentalmente, pero aún así dejé que pasara. Me sentí devastada después, avergonzada por años, desesperada por si se enterara eh, mi mamá, porque ella tiene un carácter fuerte, y pensaba también que ahora nadie se quería casar conmigo, porque ya no era casta, porque estaba sucia. Pero como dice esta parte de la lección, si esperamos y ponemos todo en las manos de nuestro amado, Él nos traerá el correcto en el tiempo correcto. Me había prometido a mí misma que no dejaría que eso volviera a pasar, que no tendría intimidad con otra persona hasta que fuera casada. Am, Rompí esa promesa porque siento que a veces nos hacemos promesas y queremos cumplirlas en nuestra propia fuerza y es muy difícil eh, hacer las cosas en nuestra fuerza. Necesitamos de nuestro amado. En ese entonces yo era más joven. No lo conocía como lo conozco ahora. Sí conocía a mi Señor, pero no como lo conozco ahora. Tampoco tenía esa relación que ahora tengo. Em, Mi promesa era que si volviera a pasar, esa persona sería con mi esposo o que se convertiría en mi esposo. No pasó como yo quería, pero sí, esa persona es quien es mi esposo, aunque estamos separados, es con quien me casé. Eh, y puedo decir que sí, yo sé que el Señor me lo trajo y sé que no hicimos las cosas como debimos, pero gracias a mi Señor que Él nos perdonó. Mientras no estábamos casados, nunca nos sentimos en paz porque los dos conocíamos al Señor. Eh, Hasta que un día, bueno, Él me pidió matrimonio y también dijo que no se sentía en paz porque sabía que no estábamos haciendo las cosas como Dios nos llamaba a hacerlo. El Señor nos bendijo y nos casamos, pero no conocía qué significaba ser una esposa. No conocía todos los principios que ahora he aprendido. La lección dice en una parte que mientras estás soltera, joven que vaya a escuchar eso, que puedas aprender estos principios ahora te va a ser mucho más fácil para cuando te cases. Yo en mi caso no aprendí todo eso, aunque yo crecí en familia donde mis padres siempre estuvieron juntos, están casados y siempre quise eso para mí. No entendía lo que era ser una esposa. Y esos principios, todo eso que no manejaba, creo que fue lo que llevó mi matrimonio a crisis. Pero todo este tiempo separada me ha servido para que el Señor trabaje en mí como una mujer, como una mamá y como su novia. Aprendí tantas cosas que hubiera querido aprender antes, pero no fue así y Él no se equivoca.
por lo que le agradezco a mi amado cada paso en este proceso, porque en cada uno aprendí algo y ahora yo puedo compartir lo que he aprendido con otras mujeres jóvenes que no se han casado, que están en espera, que tal vez no conozcan al Señor, pero que pueden llegar a conocerlo antes de que se casen y antes de que estén en una crisis. Algo que me ha llevado a ser una mujer más sabia en su palabra. A veces vuelvo a caer en diferentes maneras. Creo que todas caemos de vez en cuando. El Señor nos mandó sus promesas porque Él sabe que eso nos va a pasar y su palabra para volver a fortalecernos, para que podamos volver a levantarnos. Y cuando caigo, le pido perdón y sé que Él me perdona, pero también Él nos insta a nosotras a perdonarnos, que a veces es lo que pasa. Pedimos su perdón y Él nos perdona, pero nosotras no nos perdonamos por nuestras actitudes. Pero Él viene y nos rescata y Él nos restaura en Él. Nos restaura con Él como nuestro esposo celestial. Entonces, querida joven que escucha esto, te animo a buscar a Dios ahora. Tu amado te guiará y guiará al hombre correcto a ti, pero deleítate en Él, ponlo primero en tu vida y mira cómo Él te va a dar los deseos de tu corazón, así como me los ha estado dando a mí poco a poco. Y a cada una de ustedes bellas también, cada vez, siempre que lo tengamos de primero, no significa que las cosas van a ser fáciles, no significa que no vamos a caer, pero siempre vamos a saber que lo tenemos ahí al lado, que tenemos su mano para agarrarnos, para volver a levantarnos y saber que Él está con nosotros y que cada vez que vemos cumplido alguna de sus promesas, sabemos que nos está dando los deseos de nuestros corazones. Tal vez no en el tiempo que nosotras queramos, pero en el tiempo que Él sabe que es el correcto, el tiempo indicado, que es su tiempo perfecto. Entonces, eso quería compartir y les agradezco por escucharme y voy a darle el paso ahorita a Minta para que comparta con nosotros lo que el Señor le ha enseñado. Hola, buenas tardes a todas. Mi nombre es Aminta en Venezuela y quiero dar gracias primeramente a Dios porque había estado ausente en el grupo y hace poco regresé a lo que es el internet, por eso no había podido conectarme. Y me llama mucho la atención que haya sido justo precisamente en este día con este capítulo. ¿Por qué? Porque he tenido como, no es una lucha, sino un deseo de mi amado. Yo soy madre soltera y yo crecí con unos padres que ellos no se casaron hasta que mi madre fallece muy joven, estaba yo siendo niña y yo crecí como con ese anhelo de formar una familia, de un hogar constituido bajo el matrimonio. No lo entendía porque nunca estuve relacionada con la palabra de Dios, cómo eran sus mandamientos, cómo debíamos vivir, pero muy dentro de mí él ya me hablaba y me incitaba pues como a esto, a querer esto, a ser una mujer virtuosa. No sabía lo que significaba ser virtuosa, mucho menos la palabra casta y respetuosa, porque pues viví con familias donde esto no se aplicaba, ¿ok? Entonces yo decía, Dios mío, muchas veces me fui al extremo de que nunca quería casarme, otras veces pues añoraba tener un hogar y era una pelea entre mi mente y lo que yo sentía. Luego que yo llego acá al ministerio es donde puedo entender que se trataba de él, que siempre fue él. Cometí muchos errores, le fallé, entregué mi castidad cuando no debía, lo seguí haciendo y fue algo que después me di cuenta que era doloroso. En el momento quizás no lo entendía, quizás quería satisfacer, qué sé yo, mis necesidades, no lo sé, pero no logré comprenderlo hasta que él
llegó a mi vida, ¿sí? Hasta que Él me tocó, Él llega a mi vida cuando yo vivía con el padre de mi hijo. Bueno, ya había empezado mi proceso, ya Él se había ido de casa. Ahí es donde yo conozco a mi Señor. Y es donde Él empieza a hablarme. Poco a poco fue enamorándome, poco a poco fue... Y se me hacía muy difícil porque tenía todavía los deseos de mi carne, que era restaurar mi relación. O sea, yo quería decir, porque sí, pues que el padre de mi hijo volviera a casa, estuviese con nosotros, y no lograba ver lo que Él me quería mostrar, que era que yo vivía en el pecado de la fornicación. Me costó mucho, muchas lágrimas. Siempre le fallaba, le fui infiel una y otra vez, y cada vez que lo hacía me sentía peor, mucho peor, y no lograba salir de este círculo vicioso. Para mí era un círculo vicioso porque yo sabía lo que había en mi corazón, sabía que le fallaba a él, y sin embargo volvía a caer una y otra vez. Y yo le decía, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué cedo tan fácilmente si yo sé que es a ti a quien pertenezco, si es a ti a quien yo quiero complacer? O sea, ¿por qué vuelvo a caer? Ayer casualmente leí uno de los recursos que era el vestido de novia en los diarios de mi princesa, y fue algo que me tocó muchísimo porque creo que va relacionado junto con este capítulo de la mujer sabia en espera, porque él habló a mi corazón. Yo no me perdonaba, como decías, em, yo no me perdonaba, él me perdonó hace mucho tiempo, pero yo no me perdonaba, incluso cuando seguía fallándole, incluso cuando seguía tropezando una y otra vez. El enemigo me susurraba, pues, que yo no era digna ni de Jesús, ni de cualquiera, o sea, fuera el hombre que Dios tuviese para mí. Entonces, al leer ese capítulo ayer y hoy, por eso di las gracias empezando mi testimonio, el por qué hoy. Porque el yo ver esto hoy siento que es una respuesta a lo que Él tanto me ha querido decir. O sea, yo decidí entregarle mi vida a Él, yo dejé incluso al padre de mi hijo precisamente por eso, porque yo dije, no, lo estamos haciendo mal. Y muchas veces él y mucha gente me dice que, pero si es normal, es el padre de tu hijo. Y yo decía, no, es que no es así, lo hicimos mal desde un principio. Y yo decidí abandonar absolutamente todo, solo por entenderlo a él y ser esa mujer que él tiene, o sea, por el cual él fue que me creó, por el cual él fue que él me diseñó. Y le dije, amado, o sea, no más, o sea, no más, yo quiero entender, yo quiero saber y experimentar ese amor que tú me tienes y poder llevarlo. Si tú en algún momento tienes a alguien para mi vida, si tú de verdad quieres que yo sea una esposa, yo necesito que tú trabajes en mí, porque es muy difícil, yo sola no puedo, sola no podemos. Es un imposible, pero muy bien dice su palabra que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces, agradezco mucho estos recursos, agradezco mucho su palabra porque sé que es Él quien nos guía, es Él el que nos habla y es Él el que quiere lo mejor para cada una de nosotras. Muchas veces en nuestra carne no lo sentimos porque no entendemos. Hemos vivido, mejor dicho, en un mundo donde desde siempre eso es lo que se muestra y es algo normal. ¿Sí? Yo siento que los pecados de este mundo nos llaman más por eso, porque ahora lo que es normal es lo que no debe ser y lo que debe ser es lo anormal, ¿sí? Entonces, pues por ahí nos vamos y es muy fácil dejarnos engañar, es muy fácil poner el corazón primero, y si hay otra mujer joven acá, quizás yo te digo, es muy fácil creer la mentira de que porque entreguemos nuestra castidad, esa persona va a estar allí amándonos, y es mentira, es mentira. Mientras más rápido la damos, es más fácil que huyan de nosotros porque ya como que lo más valioso lo entregamos. Entonces, ¿qué más pueden como que esperar? Lo he experimentado mucho tiempo en mi vida hasta que conocí al padre de mi hijo, y sin embargo decidí poner un stop y sentirme realmente amada, sentirme realmente protegida, sentirme realmente todo eso que buscamos en un hombre terrenal, decidí buscarlo en mi amado.
Esto era lo que les quería comentar. Bendiciones para todas. Gracias. Gracias, Aminta, por compartirnos tu experiencia, tu testimonio y cómo el Señor ha estado trabajando en ti. Y lo último que estabas mencionando era algo que se me estaba pasando por la mente mientras hablabas, cómo hoy en día en el mundo, y por eso creo que es mundano, que lo que no es correcto se ha convertido en lo normal. Y hacer lo correcto, o que nosotros consideramos que es correcto basado en la palabra de nuestro amado, es lo anormal. Me acuerdo cuando ocurrió mi separación, una amiga en específica me decía, no te preocupes que tú no eres ni la primera ni la última a quien le ha pasado eso. Y todavía siguen vivas, así que tú también vivirás. Y hasta puedes conseguirte otro hombre, dice, uno mejor, porque tal vez este ni te merecía. Y yo me quedaba pensando, eh, ya había yo entrado al ministerio, ya había empezado a leer cómo Dios podía restaurar su matrimonio. Entonces, cuando ella me decía eso, no me llamaba la atención hacerlo así, porque yo nunca he creído en el divorcio, incluso mucho antes de casarme. eh, Mis padres, mi madre tuvo una experiencia similar que mi padre eh, tuvo, tuvo una hija con otra mujer, eh, y en eso ellos casi se separan. Eso fue antes de que yo naciera. Entonces yo soy hija de la restauración. Cuando entré al ministerio y leí sobre la restauración y aprendí todo eso y llegué a aprender que yo soy hija de la restauración, sonreí porque pude ver de primera mano que nuestro Señor restaura, que Él perdona todo lo que hayamos hecho siempre que le pidamos a Él perdón. Mi padre ahora es un diácono en la iglesia y quiere todo con el Señor. Con todo lo que me ha pasado, Él nunca ha dicho nada, absolutamente nada en contra de mi cónyuge. No me ha preguntado nada. eh, Todos están, yo vivo al lado de mis padres, entonces ellos están enterados de la separación, mi madre más de muchas cosas, pero no de todo. Pero mi padre, solo lo que él dice en sus oraciones, él siempre ora por nosotros. Entonces, yo sé que el Señor ha permitido cada cosa en la vida de cada uno de nosotros para irnos transformando, así como lo hizo con mi padre, así como lo hizo lo está haciendo con mi mamá en muchas otras áreas, así conmigo, así con ustedes. Cada una, nuestro viaje, estamos en este mundo, así que vamos a estar viendo y sintiendo esa pelea que tiene nuestra carne con el espíritu, especialmente cuando ya aprendamos sobre la palabra de nuestro amado, más se va a estar dando esa pelea, porque la carne quiere lo mundano y el espíritu quiere a nuestro amado. Entonces se da esa pelea, pero Él siempre viene y nos salva, siempre que lo llamamos, siempre nos perdona. Y están sus promesas para levantarnos y recordarnos que no estamos solas y también para decirnos cuál es el camino a tomar. Entonces, gracias, Aminta, por habernos recordado lo que estamos viviendo hoy en este mundo y que al final es solamente nuestro amado, que cada uno podemos tener un viaje similar, caminos diferentes, pero todas terminan llegando a nuestro amado, que es quien nos va a dar esa restauración con Él. Una vez restauradas con Él, cuando lo elegimos a Él, como hiciste, Samantha, ya todo lo demás viene de añadidura. Y Él nos va protegiendo y nos va cuidando y nos va proveyendo todo lo que nuestro espíritu necesita y también lo que como persona, como mujeres, vamos necesitando su cuidado. Y paso a Lisa. Lisa, ¿puedes compartir con nosotras?
Hola querida, soy Lisa en Costa Rica. Solo así rápidamente, eh, cómo esa lección la leí y yo decía, Señor, o sea, tantos años cometiendo errores, tantos años haciendo las cosas desde la juventud y mal también, como ustedes dicen, y en realidad, por ejemplo, nunca hubo nadie que me dijera cómo ser una buena esposa o qué era ser una buena esposa. Porque creo que cuando nos casamos solo nos dicen, bueno, sí le toca limpiar, le toca lavar, le toca, pero esa parte espiritual, esa parte de ser la mujer y la esposa que el Señor quiere, eso nadie te lo enseña, ni en los cursos prematrimoniales nadie te dice nada. Y entonces, pues por la ignorancia, porque también estoy muy alejada del Señor, no aprendí a hacerlo, no aprendí ese respeto, no aprendí esa castidad. Y ahora que leía la lección y que decía el ejemplo de que cuando estamos a dieta queremos perder peso al día siguiente, aunque hayamos comido mal durante años, creo que así es también, al menos en nuestra parte espiritual. O sea, he vivido tantos años mal, viví tantos años en el error, en el orgullo, en el irrespeto, y entonces, tal vez quiero que el Señor arregle todo ya, pero no, porque todo va en un proceso, como dice Jubel, todo va en un proceso y poco a poco el Señor en este tiempo de espera nos va sanando y eso es lo que necesitamos. Como cuando hacemos una dieta, también no podemos perder el peso de una vez, tenemos que ir poco a poco. Entonces, eso quería compartirles que sigamos siendo esos espejos para otros que tal vez no cometan los mismos errores que yo cometí y que sigamos abrazando a nuestro amado para que Él nos siga sanando, porque sé que Él nos ha sanado y nos ha perdonado de los errores de nuestra juventud para seguir este camino a su lado. Entonces eso quería compartir. Muchas gracias, Lisa, por compartirnos eso, como es lo que el Señor te ha enseñado. Y como mencionaste cuando éramos joven, ¿quién nos enseñaba? Una cosa que dijiste es que me hizo reír porque es muy cierto, cuando te cases, bueno, como mujer te tocará lavar, limpiar y ser su mujer. O sea, simplemente eso, pero eso que conlleva, porque es difícil y más hoy en día, las jóvenes dicen que no son criadas para ningún esposo, que él también puede hacer las cosas. Entonces, es algo que se está, creo que, volviendo más difícil hoy en día y por eso estamos viendo que muchas mujeres e incluso hombres tampoco se quieren casar por lo que el mundo está proyectando hoy. Entonces, siento que así como nosotras vamos aprendiendo de estas pruebas, de nuestras crisis, tenemos que irlo proyectando más, enseñando a las jóvenes a nuestros alrededores, a nuestras sobrinas, nuestras hijas, las que tenemos. Yo no tengo un varón, pero igual tenemos que irles enseñando qué es lo que el Señor espera de la mujer como esposa y del hombre como esposo. Y que sin el Señor en medio de esa relación sosteniéndoles, la verdad es que no va a poder sobrevivir. Y creo que es lo que nos pasó a todas nosotras que estamos aquí, que tal vez conocíamos al Señor, pero al casarnos empezamos, los que ya lo conocíamos y los que no lo conocíamos, no lo teníamos en medio de nuestro matrimonio. Yo en sí, aunque yo conocía al Señor, aunque mi esposo conocía al Señor, cuando nos casamos no teníamos al Señor sosteniendo nuestro matrimonio. Lo conocíamos, pero no lo buscábamos y tampoco lo teníamos como parte de nuestro matrimonio. Entonces, sí, Lisa, enseñarle a las jóvenes que conocemos lo que el Señor espera de ellas, más si es alguien que está abierto a escuchar, a entender y abierto al matrimonio, facilitarles estos recursos para que ellas puedan ir aprendiendo antes de entrar al matrimonio y se les haga más fácil, porque vamos aprendiendo y con ello el Señor nos va
transformando. Una vez más, gracias. Y Gladys, si puede compartir, nos quedan un poco más de 2 minutos. Si puede compartir rapidito para que no se le corte. Gladys, vuelva a tocar el... Ajá, ahora sí. Lo volvió a apagar. Ya, ahora habla. Ya, Ahora sí, perdón, ahora yo sí. siempre tengo problemas con eso. Está bien. Se le oye Bueno, adelante. bueno, mi nombre es Gladys, desde España, y bueno, aunque llegué un poquito atrasada, pero igual, no, yo quería también confirmar una vez más que es por experiencia propia, que yo creo que todas vamos al matrimonio, nos casamos, es por eso, o sea, con eso de, porque nos desconocemos, o sea, aunque muchas conocemos a Dios o tenemos conocimiento de Él, pero no lo llevamos con nosotros, o sea, no lo tenemos, no lo hemos tenido, o sea, en medio de nosotros, ya, entonces por eso yo creo que es por muchas las fallas, ya porque vivimos alejadas de Él o aparentamos decir, bueno, sí, yo soy cristiana o yo soy católica o yo soy esto, yo soy creyente, pero no lo vivimos, o sea, no tenemos ese espíritu que debemos tenerlo, yo creo que siempre, ¿ya? O sea, hacerlo fundamental en nuestras vidas. Entonces, todos vamos así, decimos, bueno, me voy a casar, sí, todos nos preparamos para la fiesta y todo, pero en realidad nadie se preocupa por la pareja, o sea, cómo estamos en realidad. Pues como en el día de hoy, mira, todos siempre dicen, voy a probar, dice, me voy a vivir con mi novio para ir a probar. Entonces, claro, pero en sí no sabemos, dicen sí, para pasarlo bien, para decir, si me sale bien, bien, y si no, pues nos separamos y alejamos. Entonces, eso no es así. Y a mí esto me ha ayudado mucho también por este capítulo, porque sí es verdad, yo tenía no entendía bien a lo que era el respeto y la castidad. O sea, yo ahora, con lo que me ha agarrado mucho al Señor y he conocido tan bien, bueno, o sea, estoy más en intimidad con Él, es cuando me estoy dando cuenta, o sea, de muchas cosas. Digo, no, si a mí yo hubiese tenido aunque sea un poquito de esa guía, aunque yo ya conocía del Señor, pero digo, a lo mejor me hubiese dado más y no me hubiese equivocado tanto yo. O sea, porque yo ahora reconozco que yo también cometí muchos errores y todavía los sigo cometiendo. O sea que no, entonces digo, eso yo creo que eso nos aleja mucho más de Dios y en vez de aferrarnos a Él, vamos al mundo, nos dependemos más del mundo. Entonces yo creo que eso es eso, por falta, al menos yo lo digo por mi experiencia, yo creo que es por falta de conocimiento, de la intimidad que tenemos con Dios, o sea, y yo creo que eso es lo fundamental. Yo ahora me doy cuenta que eso es lo fundamental y estoy tratando, o sea, de inculcarlo en mis hijos, en mis sobrinas, como dicen las personas que ahora mismo me ven como se dice, uy, dice, pero tú ya no eres, dice la misma de antes.